Muchas gracias, muy buenas tardes. La verdad que es un enorme gusto poder estar aquí de manera presencial y por supuesto también a través de todos los amigos, las amigas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, en particular del Facebook Live de esta librería de Fondo de Cultura Económica Juan Rulfo, en la capital de España, en Madrid. La verdad que estamos muy contentos de poder estar, repito, esta tarde, poder tener esta charla, poder conversar una vez más, tener la oportunidad de conversar con nuestro autor, con nuestro muy querido Fernando Viveros. Y la verdad que yo quiero agradecerle a nuestro muy querido amigo José Manuel Lascano también el ser anfitrión y de abrir las puertas de esta librería, de este centro cultural en Madrid y por supuesto a través suyo a todo lo que significa Fondo de Cultura Económica, no nada más en España, sino la principal casa editorial del idioma español, donde gracias a una actividad de tantos y tantos años se ha logrado, por supuesto, la difusión de las ideas, y eso creo que es absolutamente significativo recordarlo. Por supuesto también agradecerle la colaboración para poder llevar a cabo esta actividad a la Embajada de México y al Instituto Cultural de México en España. Queremos surge como una reacción literaria, Enrique, para tratar de pues mostrar la pérdida de libertad que tenemos por la hipervigilancia y el control digitales. Derivado de esto, de cómo los mismos datos que nosotros proporcionamos son capturados, almacenados, procesados y analizados, ¿no?, de una manera muy dramática, en donde todo eso, ese cúmulo de información, ese cúmulo de datos va subiendo a una nube, y en esa nube nos categorizan, y en esas categorizaciones, a través de los algoritmos, nos mandan mensajes personalizados en relación a nuestros gustos, a nuestras preferencias, a nuestras filias, a nuestras fobias, en donde el principal objetivo es la manipulación de nuestras emociones para poder anticiparse y predecir nuestras decisiones. En el ámbito económico, en el ámbito de consumo, nuestros patrones de consumo, en nuestra interacción social, con quién nos relacionamos, en relación al acceso de información, qué tipo de información es conveniente que nos llegue a nuestras redes sociales, a nuestro internet, y principalmente en nuestras preferencias de voto. Y entonces aquí pues surge y se hace evidente la pérdida de libertad que tenemos como seres humanos, porque disminuye evidentemente ante todos estos estímulos externos. Y con los síntomas que se derivan de esto, pues es precisamente que hay a mayor aceleramiento digital, hay un aceleramiento de la ansiedad, un aceleramiento de la depresión, un aceleramiento del narcisismo hiperindividualista. Y cuando no se atiende adecuadamente estos síntomas, pues viene obviamente la pérdida del sentido de identidad, la pérdida del sentido de pertenencia en una comunidad, viene de la posibilidad de reducir la empatía, la solidaridad, la cooperación, ¿no?, con los demás, y pues eso provoca que venga un desempeñadero de acciones de acoso, de enfrentamiento y de violencia individual y social. Y entonces, con base en estas síntomas y en estas reflexiones que me dio este contexto, pues yo te podría decir que el resultado que se dio fue que a partir del planteamiento de ciertas preguntas que yo tuve que hacer para llevar a cabo esto, preguntas tales como ¿en qué época estamos viviendo? Preguntas que yo quisiera transmitirle a los lectores, ¿no?, y que ese fue un principal objetivo mío. ¿En qué época estamos viviendo? ¿Qué implica vivir en la sociedad del siglo XXI como lo estamos viviendo? ¿Qué coyunturas favorecen la inserción y el desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías?
tecnologías, que es vivir en medio de actividades programadas con inteligencia artificial, en medio de redes sociales. Situaciones que no se habían vivido nunca en ninguna etapa anterior de la historia. En la historia nunca habíamos vivido con el nivel de tecnología en el que estamos viviendo actualmente. Y eso pues, hace una diferencia mayúscula y superlativa en relación a todo lo demás. Preguntas como ¿hasta qué punto tenemos nosotros y las generaciones posteriores, las generaciones de arriba también, la libertad para poder decidir si accesamos o no accesamos a la tecnología? Si estamos verdaderamente confinados y condenados a estar enfrente de un tipo de pantalla 13, 15 horas diarias, o tenemos esa posibilidad de administrar nuestro tiempo en pantalla, nuestro screen time, como le llaman en Estados Unidos, o no. Si tenemos libertad de insertarnos o no tecnología para mejorar nuestro desempeño físico, mental, psicológico, si tenemos esa libertad o no, o vamos a estar ya predeterminados a que nos inserten este tipo de tecnología. ¿Y cómo será la relación entre las personas que se inserten en este tipo de tecnología o las personas que decidamos no insertarnos tecnología o programarnos genéticamente? ¿Cómo será esa relación social? ¿Será una relación de supraordenación entre los mejorados y los no mejorados? ¿O será una relación de subordinación entre los que nos consideramos naturales? Yo creo que este tipo de situaciones nos llevan a la pregunta toral, para mí central, que eso es lo que provoca, ahorita que mencionabas lo de la cuestión del orden social, yo creo que es muy importante ese señalamiento que tú nos brindas, porque efectivamente la pregunta central que yo me planteé fue: ¿estamos ante la presencia de convivir con un capitalismo digital que nos provoque la manipulación de emociones, la anticipación de decisiones para dirigir nuestros patrones de comportamiento, nuestros patrones de consumo y nuestros patrones de interacción social, nuestros patrones de acceso a la información y sobre todo nuestras preferencias electorales? Y todo esto nos va a llevar ante la posibilidad de que los gobiernos puedan manipular las nuevas tecnologías para manipular las emociones y direccionar nuestras acciones y provocar lo que se llama una dictadura y un totalitarismo digital. Yo creo que esa es la pregunta de fondo, porque ahí efectivamente entraríamos en la cuestión de que si estamos o no ante la antesala de una modificación de un orden social, o si estamos o no ante la modificación de nuestra especie humana tal como la conocemos. Y entonces, con estos señalamientos, estos acotamientos, yo te podría decir que, bueno, el intento que yo hice fue tratar de, con todos estos elementos, construir una trama, construir subtramas, manejar personajes principales y secundarios para tratar de dar agilidad a poder plantear cómo sería una situación en donde se demostrara esto y cómo los personajes adquirieran vida propia y sudaran esta pérdida de libertad, este aceleramiento de su ansiedad, esta depresión en su propia piel y el narcisismo en los mismos personajes, y cómo se darían esas relaciones y esos intercambios entre estas diversas personalidades derivado de los síntomas que hemos mencionado. Y entonces, ya con todo esto, ya construida esta trama, pues yo lo dirigí para tratar de plasmar esto en esta novela. Y sí, creo que, bueno, yo me siento con la satisfacción, y déjame decirte que pasa lo que a muchos escritores nos pasa cuando concluimos las novelas, que tenemos cierta añoranza y cierta nostalgia por los personajes, ¿no? Una vez que vivimos con tanta profundidad, tanta cercanía a cada uno de los personajes en sus diferentes caracterizaciones, vamos generando una especie de cariño, de cercanía, de identificación con cada uno de ellos, y ciertamente, pues, a la hora que uno tiene que hacerle como a los hijos, ¿no? Que crecen y finalmente se van,
pues dejarlos partir y empezar con otra nueva ficción, con otra nueva narrativa, con otra nueva historia. Creo que como lector, ya que tuve el privilegio de leerla, yo estoy convencido que lo lograste. Yo estoy absolutamente convencido, y al escucharte ahora, porque cuando tú hablas yo hablaría del ejercicio de nuevas libertades. Estamos ante, no se sabe bien este nuevo híbrido en el que nos estamos colocando, pero cuando hablemos de eso también hay que hablar de los derechos digitales, porque también la sociedad, por supuesto, tiene que ejercer ese derecho de acceso a lo digital para facilitar el desarrollo de sus actividades. Vamos a dejarlo algo como bastante más general. Pero entrando al tema de los personajes, ahora que ustedes tengan ya la oportunidad de leer esta, repito, excelente novela, tu personaje, tú le brindas a Lee Berté, que Lee es hermosura en mandarín, y haces un juego de palabras, por supuesto, bastante afortunado y muy bien logrado. Creo que logras darle un protagonismo, logras darle una dulzura y una firmeza a ese personaje, no exento, por supuesto, de contradicciones, también mi personaje, de dudas, pero de una serie de afirmaciones y de una solvencia que se convierte en un hilo conductor extraordinario para la novela. Pero además también das una licencia, que yo pensé de inmediato, brindas ahí el personaje de la madre, este personaje que se suicida en la catedral, como nuestra legendaria Antonita Rivas Mercado, que en el año 31 se suicida en Notre Dame, y al mismo tiempo tú estás hablando, sí, del siglo XXI, etcétera, hacia adelante, pero también la podemos ubicar en otros momentos de la esencia y de la duda del ser humano y de la soledad que tiene el ser humano, y de esa aparente o profunda insatisfacción que tiene de no lograr a pesar de tener, a pesar de estar hiperconectado o de estar en situaciones que pudieran ser favorables, digamos, para el desarrollo. Hay gente que no puede con eso, que no puede vivir con eso, y termina en el suicidio. Y eso es un llamado, la novela claramente lo hace, a, sí, muy bien, tienes a una protagonista que se llama Lee Berté, pero tienes a una madre que termina también suicidándose. Entonces, creo que es interesante ver de alguna manera este juego que haces tú con los personajes, porque realmente es una delicia. Luego también planteas el hiperpegasus, eso me encantó, debo de decirlo, porque ahora que ha estado tan de moda nuevamente, que se ha puesto sobre la mesa el famoso Pegasus, me queda claro que esto estuvo escrito antes de que saliera a relucir lo que significa, y que sobre todo la sociedad tome más conciencia de lo que es el programa Pegasus. Tú planteas ahí un hiperpegasus, creo que lo colocas, no quiero contar por supuesto de qué va, pero sí provocar la lectura, y provocar y preguntarte ¿por qué jugar con el Pegasus? ¿Por qué jugar con eso que ese sí es el Big Brother, ¿no? O sea, eso sí es el Big Brother absolutamente, y no el interior. Y el planteamiento inicial de tener que sustituir o tener que ir a canjear lo que le llaman teléfono inteligente para que me pongan el chip subcutáneo, no nada más como geolocalización, sino como la tecnología más avanzada con el 6G, cuando todavía hay países que no logran implementar el 3G. Ya hablamos de la profunda desigualdad también de nuestras sociedades. Bueno, nos va provocando, por supuesto, una serie de planteamientos que vas dando las respuestas, pero yo soy convencido que el lector va a ir encontrando y va a ir construyendo sus propias respuestas. Eso se trata también, ir encontrándose y identificándose en aspectos desde la soledad, como planteas claramente en uno de los capítulos, que quizá es uno de los capítulos que es como el punto de inflexión de la novela, ¿no? Cuando tú planteas y profundizas alrededor de la soledad, se entiende realmente, o termina de entender, o por lo menos yo termino de entender todo el planteamiento que haces y la deriva a la que se puede llevar, porque tú puedes estar hiperconectado,
y al mismo tiempo estar en una profunda soledad. Y yo creo que al final de cuentas es uno de los planteamientos esenciales de la novela, y cuando la novela plantea, además, repito, de una lectura tan amable, plantea esto, provoca una cantidad de preguntas en el lector, que yo hice ahí un pequeño ejercicio con 2 o 3 más antes de llegar aquí a esta mesa, y es fantástico como siempre una novela puede ser vista de varios ángulos. Todo depende también en el momento en el que la estás leyendo. ¿Qué te está sucediendo en el momento de la lectura? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Qué necesidad inmediata tienes? Y ahí cabe decirlo, una relectura como autor, en un pasado, digamos, que pase un determinado tiempo, y ahora que vienes acá a Madrid a presentarla, en el marco también, por supuesto, de la Feria del Libro de Madrid, creo que va a tener la oportunidad, por supuesto, la gente de leerla. Y ojalá tú también vas a hacer una relectura, después de lo que ha significado encontrarse. El fenómeno de la Feria del Libro, de lo que sucede en Madrid estos días, es un fenómeno muy interesante. La cercanía con el público, el autor, permite una retroalimentación que quizá en otros foros no se tiene, y que ojalá tengas una buena retroalimentación también de tu novela. Así que esos son mis planteamientos, mis deseos, y nuevamente agradecerte, Fernando, de verdad, porque cuando presentamos Candidez hace un par de años, ya apuntaba que esto venía, ya sonaba, pero es un texto espléndido. No, te agradezco mucho. Efectivamente, los planteamientos que tú haces sí son pues, muy interesantes en relación a que en primer lugar, yo estoy convencido que nada podrá sustituir la cercanía física presencial, ¿no? Yo creo que el concepto de la otredad, en el sentido de que yo existo porque me reconozco en la mirada de tus ojos, yo creo que eso no se puede sustituir por la cuestión digital. Efectivamente, en la cuestión digital puede aumentar la interconexión, y esto lo hemos visto en el último año y medio, pero yo creo que la mayor interconexión no quiere decir necesariamente mayor cercanía, mayor intimidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo también creo que la cuestión digital, las transmisiones por digital, pues no emociona, no entusiasma, siempre un detalle, no puedes ver a los ojos directamente en el digital, porque o estás viendo la lente o estás viendo la pantalla, y entonces en ese es muy cansado, muy poco amable la posibilidad de establecer esa comunicación visual directa. Eso por un lado. Y yo creo que eso deriva en lo que estamos planteando de este desarrollo exponencial, galopante que está teniendo la aceleración digital. En los tiempos en los que estamos viviendo, que déjame decirte que yo creo, y también estoy convencido, de que esta es la etapa histórica más interesante, aunque es la más compleja, indudablemente es la que nos brinda mayores posibilidades, mayores posibilidades de reflexión sobre en dónde estamos y hacia dónde vamos. Si es que nos mantenemos como raza humana, si mantenemos Homo sapiens, o estamos en la antesala del Homo tecno o el Homo digital, donde se pueda llegar a otros espacios. Y entonces ahí yo creo que se desarrolla una cadena emocional en medio de este vértigo del desarrollo tecnológico, propicia necesariamente incertidumbre, porque tú no sabes qué va a pasar, ¿no? Hoy, qué va a pasar mañana. Estamos en medio de una serie de multidistopías, que yo les llamo, en donde hay una serie de amenazas externas que nos están sucediendo de manera simultánea. Por un lado tenemos la pandemia, por otro lado tenemos el cambio climático, por el otro lado tenemos la amenaza de un conflicto nuclear, por otro lado tenemos las sindemias, que es la pandemia de la depresión, la pandemia de la ansiedad, por otro lado tenemos la violencia, la carencia, etc. Y todo de manera simultánea. Y entonces, necesariamente eso impregna un alto grado de incertidumbre en nuestros procesos conductuales.
Y a mayor incertidumbre, pues obviamente mayor ansiedad, y a mayor ansiedad, mayor depresión, y a mayor depresión, mayor necesidad de tener un paliativo a través del hiperconsumo, porque pensamos que consumiendo no solamente bienes o servicios, sino consumiendo actividades, conductas, aficiones, adicciones, podamos nosotros distraernos de esa incertidumbre, de esa ansiedad, de esa soledad que nos brinda el vértigo de las nuevas tecnologías y que nos lleva finalmente al hiperindividualismo, en donde tenemos que desarrollar una actitud en donde estamos volcados en nosotros mismos y dejamos de pensar en el otro. Y cuando dejamos de pensar en el otro, ¿qué pasa? Se reduce nuestro sentido de identidad y de pertenencia a una comunidad y desarrollamos conductas de poca empatía hacia el otro, de indiferencia, de mensajes de encono, de enfrentamiento y de violencia. Finalmente caemos en el estado de violencia. Y cuando estos mensajes no se llenan positivamente, estos espacios se llenan con mensajes de odio, con mensajes de misoginia, con mensajes que pueden ser utilizados por dictadores, terroristas y misántropos. Entonces yo creo que nos encontramos ante una situación en donde el volcarnos en una soledad que va aparejada del desarrollo tecnológico, pues necesariamente son signos de alerta en donde tenemos que nosotros desarrollar estas conductas de acercamiento. Primero, tener una posibilidad de concientización de qué es lo que estamos viviendo. Hasta qué punto estas nuevas tecnologías nos está afectando en nuestra relación con los demás. En verdad nos acerca, en verdad nos interconecta, en verdad nos hace sentirnos más cerca, más empáticos, más solidarios con los demás, o pasa todo lo contrario, estos mensajes de indiferencia, de enfrentamiento, de odio. Entonces yo creo que tenemos que tener muy claro eso para poderlo nosotros asumir en dónde estamos y definir, volcar nuestra mirada hacia las actividades que nos desarrollen mayor percepción y contacto con la belleza, con la naturaleza, con las cuestiones que nos puedan regresar a los elementos esenciales del ser humano. Y lo que tú mencionabas, nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad como especie, nuestra conciencia de nuestra finitud, la cuestión de que vivimos en medio de contrastes emocionales, en medio del amor, en medio del desamor, en medio de la salud, en medio de la enfermedad, ¿no? Donde tenemos que darnos cuenta del poder enorme que tiene el sentido del humor para enfrentar la desgracia y la desdicha y la inequidad. Entonces, si tenemos ese tipo de conciencia y las manifestamos en el otro, yo creo que tendríamos una gran posibilidad de hacer lo que creo yo que en estas novelas, aquí lo transmito, de sentarnos con calma para identificarnos esos elementos que están en la raíz, que nos unen por dentro, y para poder proyectar, para poder conversar, para poder imaginarnos un futuro posible, un futuro viable, en donde se desarrollen esos lazos de empatía, de solidaridad, y podamos nosotros desarrollar una convivencia pacífica y constructiva. Entonces, yo creo que si no tenemos esa oportunidad de reflexión, si nosotros no tenemos esta posibilidad de expresión y de reflexión, pues sí, ciertamente, pues lo que sigue es entrar en esa cadena emocional que hablábamos, en donde es incertidumbre, ansiedad, depresión, soledad, en algunos casos suicidio, en otros casos indiferencia, y en otros casos esa pérdida del apetito de futuro, que yo creo que es sumamente riesgosa en una sociedad como la que estamos viviendo. Me quiero detener ahí justamente, en esa pérdida de apetito de futuro, pensando por supuesto en la juventud, pensando en aquellos que hoy están forjándose, o que están intentando forjarse ya no te digo hacia el futuro, sino un presente que no lo ven, presente que no les llega, que se les va de las manos, que cuando creen que están llegando, etcétera. Pero ante las nuevas realidades del mercado laboral, ante las nuevas realidades de cómo se están dando las reglas de juego, cuidado con eso.
desolación puede ser mayúscula, y repito, aunque estén hiperconectados. Y están hiperconectados, están alimentando esa nube a la que tú mencionabas, una nube que lo que provoca son lluvias teledirigidas, ¿no? Porque son esas, llueven todos los días, ahí están, se van almacenando, pero van lloviendo, y siempre son lluvias teledirigidas para modificar, por supuesto, modificar actitudes de consumo y sobre todo no provocar reflexión, sino inmediatez. Todo es reacción inmediata a un determinado estímulo que se está teniendo. Esto afortunadamente hay mucho estudio, creo que hay gente que está estudiándolo de manera muy, muy puntual, pero la realidad siempre va a ir más rápido de aquellos que puedan ir teorizando, que puedan ir reflexionando al respecto. Y de ahí, por supuesto que también, a manera de novela, tu libro, por supuesto, es un aporte en ese sentido, porque provocas una reflexión, provocas un debate y provocas esto que ya dije antes, que no pretendo repetirme, pero asumirnos como seres vulnerables, por lo que somos, como lo que difícilmente o prácticamente nunca vamos a dejar de ser. Lo que tenemos que tener es la conciencia de que lo somos. Y la pregunta es, ¿cómo conectas? Porque a lo mejor parte de las personas que nos están viendo, que nos están siguiendo por las redes sociales, conocen y han leído Candidez. ¿Cómo conectas esta novela con Candidez? Porque hay un vaso comunicante muy interesante que creo que vale la pena mencionar, porque al principio, cuando yo hablaba de las entregas que tú nos estás haciendo, están directamente vinculadas, y sobre todo preguntarte en qué reflexión estás ahora y qué sigue. Sí. Pues mira, efectivamente, yo escribí Candidez hace 3 años y fue, digamos, como un planteamiento general, un planteamiento sombrilla de cómo era la vida hipermoderna, cómo este desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías pues estaban abarcando, repito, todas las actividades humanas. Y entonces ahí empecé a desbocar cómo sería la relación entre los países para tratar de manejar este monopolio de información, este monopolio de datos, este monopolio de tecnología, que obviamente pues teniendo el control de la tecnología y quien tenga el control de los datos, pues simplemente va a tener mayor control de los demás. Y ahorita pues se está viendo que es el control de los datos, mencionaba yo la captura, el almacenamiento, el procesamiento y el análisis de los datos que nosotros mismos estamos dando, pues se canaliza hacia 2 cuellos de botella, que es Estados Unidos y China, básicamente, que son los que están almacenando esos datos, y a partir de ahí, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, vienen los diferentes tipos de controles. Tú mencionabas los derechos digitales, efectivamente, pues sí, tenemos estos intentos que se han dado en Naciones Unidas para tratar de regular la cuestión de la protección de datos. Hay aquí en el Consejo de Europa hay también el reglamento de protección de datos. En cuestión iberoamericana hay también directrices para poder interconectar normatividad, al menos ahorita en directrices en los países iberoamericanos, pero también lo hay en China y también lo hay en Estados Unidos. Y entonces el problema es que cuando entras en el terreno de los derechos digitales, pues China dice, pues si le entro o no le entro. O Estados Unidos dice, pues no, yo me reservo el derecho para, o me reservo las conductas para. Y entonces en ese momento pues viene el conflicto, y es ahí un centro toral para promover esta posibilidad de control y de manipulación a nivel global. Yo en la novela trato, me aventuro, esta es una novela distópica que es una novela de anticipación, que trata de plantear cuáles serían escenarios futuros, en donde yo aquí anticipo que se podrían dar una serie de regionalismos en el planeta derivado de las coberturas que se tengan. Entonces yo planteo 3 tipos de regionalismos en donde entran diferentes países, estados, y se agrupan en un solo regionalismo que yo le llamo territorios, 3 grandes territorios: un territorio Google, un territorio Beijing y un territorio Jan de Hopch. Ya ustedes imaginarán a dónde pertenece cada uno de esos. Y en cada uno de estos territorios
pues obviamente pues hay una normatividad y hay intereses creados, y la interacción que se da en ellos es lo que yo planteaba en Cándides. Pero después de Cándides viene y seguiremos siendo nosotros, una novela que trata sobre la cuestión de, usando la metáfora, este tropo retórico, traté de usar la metáfora de ver en una familia, ¿no?, cómo sería la relación entre personas mejoradas y personas no mejoradas, no naturales. Pero yo lo hice de una manera metafórica, porque yo hablaba, por ejemplo, esto se da en un viñedo, yo usaba el viñedo como el planeta Tierra, y usaba a esta familia como los grandes 4 grupos demográficos que abajo. Por un lado, lo que tú mencionabas, las personas que hemos nacido y adquirido los valores del siglo XX, en donde tenemos cierta inclinación con la tecnología, pero también una cierta distancia, ¿no? Como que nos sentimos mejor de este lado, en donde fuimos creados. Está por otro lado que ese es el jefe de familia, que por cierto tiene una enfermedad terminal. Quiere decir que está muriendo esta generación de personas vinculadas con los valores del siglo XX. Está por otro lado la madre, la jefa de la familia, en donde hay episodios de traumas que tuvo en su vida. Ve en la tecnología la posibilidad de un acercamiento, una redención de todo esto, y procura tratar de insertarse en la tecnología lo más que pueda. Está el hijo, que ya es programado tecnológicamente, pero que se siente desarrollado, con mayor desarrollo físico-mental, pero que también tiene un nivel de desadaptación, porque su familia misma se encuentra pues, natural y no desarrollada. Y está finalmente la hija, que es la hija que, aunque es natural, tiene ese contacto con la naturaleza, pero puede tener esa capacidad de interlocución de una manera híbrida con el sector hipertecnologizado y con el sector natural. Y ahora pues se encuentra ya Resistiremos, que nos habla efectivamente de cómo está ya afectando la libertad por la posibilidad de la hipervigilancia y el control digitales, y las posibilidades de este aceleramiento en la soledad, en la ansiedad, en la depresión, en el narcisismo, y cómo nos puede llevar a riesgos de violencia social. Y lo que sigue, para contestar tu pregunta, ya estará en la editorial, probablemente el año que entra, y si mi amigo Manuel, ¿no?, y ustedes me acompañan y me invitan nuevamente, estaré por aquí el año que entra, también para presentar la última entrega, que ya está en la editorial, que me la dan unas semanas, en donde hablo efectivamente de cómo va a ser la colonización, el proceso de colonización y el proceso del turismo espacial hacia la Luna. Entonces, ya en ese sentido, yo planteo, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista tecnológico, las ventajas y las desventajas de utilizar nuestros recursos naturales y dirigirlos hacia un proyecto de esa magnitud, como es el de colonizar la Luna, como una primera etapa, y después colonizar Marte, y etcétera, o dedicar esos recursos naturales a tratar de paliar y aliviar las grandes desigualdades, los grandes problemas desde el punto de vista ambiental, tecnológico, social y económico que vivimos en nuestro planeta. Y entonces, bueno, ahí vamos tratando de que esta serie de narrativas distópicas vayan abarcando las distintas reflexiones que yo considero que se deben de tener en estos días. Por un lado, ¿cuál es nuestra relación con las tecnologías? ¿Cuál es nuestra relación con la vida multidistópica que tenemos en relación al cambio climático, en relación al conflicto nuclear, en relación a las pandemias, a la soledad que tú mencionas? ¿Cuál es la relación que tenemos que tener ante las endemias, que yo creo que no se ha tomado el valor
exacto de lo que es vivir en el siglo XXI con yo creo que es la mayor crisis emocional que hemos vivido en toda la historia de la humanidad. Yo creo que ustedes ven ahora a los niños y adolescentes, bueno, hay diversos estudios que se han desarrollado en el sentido de que los niños, después de casi 2 años de reclusión, están teniendo graves problemas de depresión, graves problemas de ansiedad dentro de las familias. Mencionan que han sido 2 años perdidos en la historia de esos niños, en la infancia y adolescencia de esos niños. Y entonces yo creo que bueno, son posibilidades de reflexión sumamente importantes para tratar de que al menos lo que tú mencionabas, pues podamos nosotros dirigir esa mirada, ejercer lo que nos queda de libertad para tratar de direccionarla hacia qué es lo que nos une, repito, qué es lo que nos hace la cohesión como seres humanos, en qué nos podemos apoyar con empatía, con solidaridad, con cooperación para una convivencia pacífica y constructiva. Yo creo que si no desarrollamos eso, pues simplemente estamos ante el riesgo de la sumisión inconsciente, ante la pérdida de libertad, ante la pérdida de la ilusión, ante la pérdida del apetito de futuro, ante la indiferencia emocional entre un día y el otro, y yo creo que eso pues no nos llevará a mucho. Escuchándote, Fernando, estoy convencido que tenemos que hacer un ejercicio como sociedad, por supuesto, para darle un nuevo sentido a conceptos que ahí están y que se han manoseado mucho y que hoy tendríamos que trabajar nuevamente en darles contenido, como es la solidaridad. Creo que hay que redimensionar el concepto de solidaridad, hay que, digamos, repensar el sentido de comunidad, no importa la escala, no importa el tamaño. Hay que trabajar definitivamente en ello, porque estamos también ante un momento provocado por supuesto por lo digital, de las nuevas exclusiones sociales. Estamos en una nueva etapa, si bien se tienen esos derechos digitales a los que comentábamos, se tiene acceso a, las nuevas exclusiones sociales son justamente aquellos que no tienen acceso a eso. Pero a partir de tus planteamientos, habrá que ver el resultado final, quién de los dos, cuál de estos dos bandos, digamos, quienes tuvieron acceso o quienes no tuvieron acceso. Un resultado que por supuesto yo no voy a tener vida para ver qué va a pasar, ni mucho menos ir de turista a la luna. Por supuesto me leeré tu novela en ese sentido y lo haré por supuesto con mucho gusto, pero yo creo que hay que hacer un ejercicio en ese sentido. Creo que y también se desprende de la lectura. Yo creo que en la lectura de tu novela también nos invita a reflexionar sobre los accesos y las exclusiones. Creo que eso es importante también mencionarlo, porque si bien hay estas nubes teledirigidas para provocar emociones, yo no me voy tanto al tema del voto y del voto general. Sabemos que está ya muy documentado y que es un tema que está muy sobre la mesa. Yo no me atrevo a hablar al respecto porque no conozco a profundidad de eso, aunque ya no me atrevo de ninguna manera a negarlo, que eso claramente está estimulando. Si te estimularía a comprar un pantalón verde o comprar un pantalón amarillo, porque no te va a estimular a decidir otras cosas, ¿no? Eso es clarísimo que está sucediendo. Y creo que tendríamos que, como sociedad, repito, hacer un ejercicio mucho más profundo, y la lectura de tu novela nos lo provoca. ¿No? Así que yo los invito a que lean esta novela, a que la disfruten, a que la compartan, a que la recomiendan. Es de Random, y además la siguiente también va a ser de Random. Sí, maravilloso. Déjame nomás, por último, contradecirte en un punto. Tú dices que no vas a llegar a ver la cuestión del turismo espacial y que no vas a ver la cuestión de la exclusión tal como lo ves. Y yo creo que te puedo afirmar, y con la amistad que nos tenemos, lo vamos a plantear no quiero decir en un par de años, en 2 o 3 o en 5 años, es una cuestión simplemente de tiempo, de lo que va a suceder. Pero yo sí creo que en este carril de la galopancia del desarrollo de las nuevas tecnologías y la aceleración digital que se está dando,
se va a dar más rápido de lo que pensamos. No solo decirlo del turismo espacial, pues ahorita ya Jeff Bezos, Branson ya se fueron y seguramente Elon Musk, si no este año, el año que entra también se va, y la carrera está abierta, ¿no? Y en relación a lo que tú mencionas de la exclusión, yo creo que eso es otro tema que será parte de una siguiente novela que ya estoy diseñando, es precisamente hablar de los excluidos, hablar de los irrelevantes. ¿Y quiénes van a ser los excluidos y los irrelevantes? Aquellos a los que las nuevas tecnologías ya no los consideren que pueden aportar algo. ¿Y quiénes son estos? Las personas que obviamente pues no tengan inserciones tecnológicas, no tengan programación genética y entonces no tengan un nivel de desempeño físico, mental y psicológico para poder participar en las cadenas de valor y los procesos productivos. Entonces, ¿por qué yo, empresario, tendré que contratar a alguien que no esté desarrollado cuando puedo contratar a alguien desarrollado que me haga el trabajo 10, 15, 20 veces mejor y más barato que con su chip? Con su chip, claro. Y todo. Y entonces eso va a abrir una brecha tremenda. Porque si tú ahorita, fíjate, ese es un tema interesante. Si tú tienes hijos de 10, 15 años, a veces llegan algunos sobrinos, yo no tengo nietos todavía, pero tengo hijos ya de 32, de 30, pero tengo amigos que tienen hijos adolescentes y que pues llegan y me consultan, oye, ¿qué carrera me recomiendas para estudiar, tío? Y yo le digo, ¿cuántos años tienes? 10. Bien, ¿cuánto tiempo va a estar en el mercado laboral? Pues en estos tiempos como en 20, tío, ¿no? Pero dicen, no, pero en otros 10, dime tú, a ciencia cierta, ¿quién puede asegurar cómo va a estar el mercado laboral en 10 años? Yo creo que nadie podríamos tener la capacidad de anticiparnos cómo va a estar el mercado, cómo va a estar el desarrollo de las carreras, cuáles son las profesiones que van a estar con esa posibilidad de tener mayor demanda en esta cadena de valor de los procesos productivos. Y entonces, aunque tú dices, bueno, pues, estudia algo relacionado con sistemas, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo veía ahora, leía un estudio en MIT donde decía que, bueno, ya estaban generando estas carreras de terapista de robótica, ¿no? Entonces hay gente que ya está especializándose para dar terapia psicológica a las personas que tienen robótica en sus cuerpos, por decir algo, pero con una aclaración, que este tipo de actividades tienen una vida muy corta. Y entonces, por más que tú te actualices en tu trabajo y estés estudiando, el nivel de vigencia de tu actualización va a ser muy reducido. Y entonces, imagínate, ya no digas un abogado, ya no digas un contador, ya no digas un médico, en donde van a tener que buscar otro tipo de actividad. Pero una vez que la encuentren y que se capaciten ahí, su vigencia va a ser de 1 año, de 2 años, y van a tener que desarrollar lo que aquí es muy importante mencionar, la capacidad de resiliencia, la capacidad de entender que estos procesos en donde hay este vértigo de desarrollo se va a tener que tomar con mucha filosofía, con mucha resiliencia, con mucha capacidad de adaptación. ¿Para qué? Para evitar, prevenir estos problemas emocionales y psicológicos que estamos padeciendo. Por eso yo me atrevo a decir que estamos viviendo en una coyuntura donde estamos enfrente de la mayor crisis emocional y psicológica de todos los tiempos. Entonces, pues yo ya no quisiera alargarme mucho más. No sé si hubiera alguna pregunta de los presentes o gente que del streaming, no sé si se pueda captar algún tipo de preguntas, y si no, pues daríamos la palabra a alguien que quisiera aportar algo, participar. Por favor. A ver, Fernando, querido. Enrique, bueno. Mucho gusto. A ver, yo ya
candidez, seguiremos siendo nosotros, que yo digo que seguiremos siendo los mismos, si queremos. Y ahora, esta que la voy a leer porque no me llegó antes. Y, a ver, explícame una cosa, que prefiero decirlo a quedarme callado, y un comentario. A ver, lo que quiero que expliques un poco es por qué hablas de capitalismo digital. No, puede haber capitalismo digital, socialismo digital, o en qué sentido se está utilizando, o si la herramienta digital es capitalista o es para todos, o en qué contexto lo estás poniendo, porque no me brinca y como de eso no sé, prefiero preguntar. Sí, mira, y lo otro, a ver, sí. de una vez, en el ámbito que ya lo hemos platicado muchas veces, que nos conocemos hace 30 años, en el ámbito de la pérdida de la libertad, de la pérdida del libre albedrío. Es el momento crucial en el que estamos viviendo. El momento crucial es la pérdida del libre albedrío. Nos están obligando, nos están llevando hacia utilizar algo que por un lado es necesario por otro lado es totalmente innecesario para mí. Por otro lado es totalmente innecesario. Por un lado es necesario. ¿Necesario para qué? Para trabajar, para desarrollar, Y por ahí nos cogen, como decía el buen tocayo de Enrique Vargas, nuestro compañero. Pues esto es para que trabajemos, para que lo desarrollemos y vamos a ser los que lo necesitamos, y por el otro lado los que nos obligan a utilizarlo como ha sido nuestra generación, y por el otro lado nos lleva a la pérdida de la independencia, que lo mencionaste, y yo lo hablo de libre albedrío desde un punto de vista ontológico. Probablemente por ahí hay una falta de mencionar que existe un Dios y que nos están endoseando con el Dios Google, y que los niños están yéndose hacia el Dios Google y olvidándose de todo lo demás que puede existir en cualquier parte del mundo. Y ahí, en esa pérdida de la fe, de la esperanza, está la pérdida del libre albedrío. Lo tomamos y vamos a ser incluidos, Enrique, o no lo tomamos, esa digitalización, y vamos a ser excluidos. Ahora con el chip que me pusieron el otro día con la vacuna, ya me van a empezar a pasar cosas o no. Pero bueno, esa es parte coloquial. El libre albedrío, el capitalismo, y la decisión máxima está ahí. Lo hacemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo le decimos a las nuevas generaciones, que es el pleito diario? Utilízalo para trabajar para algunas cosas, pero no te olvides que están todos estos libros para leer. No te olvides que hay que consultar la enciclopedia. No te olvides que la RUS cada año saca un diccionario espectacular. No te olvides que no todo está ahí, porque luego lo que está ahí está mal. Y lo hemos comprobado 1000 veces, que está teledirigido. Eso es por una parte, Fer. Y antes que nada, bueno, felicitarte, saludarte, me da mucho gusto que estés aquí. Enrique, no tenía el gusto directo, es un placer tenerte, tu elocuencia. Gracias por acompañar a mi amigo de tantos años, y esperemos verte. Te deseo mucho éxito en la feria, y bueno, adelante. No, gracias, no, yo agradezco a Manrique. Manrique ha sido alguien que ha sido un lector asiduo a las novelas que estoy escribiendo. Ojalá que esa también no sea la excepción, y que las que sigan también se dé, porque pues, sus comentarios efectivamente pues, son muy puntuales, muy objetivos. Pues mira, yo mencionaba el capitalismo digital porque hay ahora ya una corriente, principalmente en Harvard, que se está desarrollando esta conceptualización del capitalismo digital, que es precisamente eso: utilizar las nuevas tecnologías, utilizar los algoritmos
para favorecer patrones de consumo, pero patrones de consumo dirigidos por una serie de empresas para establecer cuáles son las posibilidades de mayor consumo y de mayores productos. Entonces es una especie de saber qué es lo que tú te gusta, qué es lo que necesitas, qué es lo que te podría llegar a gustar o te podría llegar a necesitar si yo te lo dirijo, si yo te manipulo, ¿sí? O cómo está primero las áreas que yo quiero promover, promocionar, agrandar en términos empresariales, y después dirigirlo eso a través con todo el aparato que hemos hablado de las nuevas tecnologías y con los algoritmos, que ese es algo que yo creo que los algoritmos son los amos de la nueva civilización, ¿no? Y nos estamos enfrentando a eso, y tendríamos que tener nosotros la capacidad de desarrollar algoritmos vacuna como sociedad, y de decir, no, a ver, yo sé que me están manipulando con este algoritmo, yo salgo de aquí y van a decir, a usted le gustan los libros, le gusta la lectura del Fondo de Cultura Económica, le recomiendo otras librerías, le recomiendo otros patrones de consumo literario. ¿Cómo se enteraron que yo estuve aquí? Antivacuna, apaga la ubicación. Claro, y entonces, claro, por las nuevas tecnologías, los algoritmos, la categorización que yo hablaba y que produce finalmente el capitalismo que mencionan en Harvard, que se está dando a través de la aceleración digital, ¿no? Y en términos de lo que tú hablabas, cómo se desarrolla la fe, la esperanza, cómo nos mantenemos nosotros aferrados a esto, yo creo que ese es un trabajo de todos nosotros, lo que tenemos que hacer, los que tenemos hijos, los que tenemos generaciones para abajo, en donde podamos decir, no, pero es que eso es muy lejano, eso es ciencia ficción. Mucha gente llega y dice, no, eso no va a ocurrir, eso no me va a tocar, o no, espérate, sí te va a tocar porque ya lo estamos viviendo en carne propia. Y tú dices, bueno, pero eso puede ser conceptual. No, pero a ver, dime, ¿en qué organización? Puede ser una empresa, puede ser una escuela, puede ser una universidad, puede ser un organismo nacional, puede ser un organismo internacional. En esa estructura, dime si tú no puedes identificar a una persona que esté con ansiedad, con depresión, que sea una persona solitaria, que sea un narcisista. Está lleno de eso. Y hay cientos de ejemplos que se pueden dar. Entonces no es algo que esté lejano, eso es lo que yo quiero apuntar. Y entonces, como no nos es lejano, tenemos que tomar una actitud de inmediatez para poder primero tomar conciencia, a ver qué es lo que está pasando, en qué época estamos viviendo, cómo está afectando esta digitalidad a mi vida, ¿no? A mis valores, a mis rituales, a mis símbolos, a mis patrones de conducta, a mi memoria, a mi imaginación. ¿Cómo la está afectando? Te modifica tu memoria, te modifica tu imaginación la digitalidad. Estamos pensando en ventanas, ¿no? En Windows. Estamos, ya son chips los que tenemos, ya estamos pensando diferente. Nuestros hemisferios están neurológicamente teniendo una actividad diferente. Y yo creo que ahí es donde lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta. Segundo, tener esa posibilidad de dirigir nuestra mirada hacia dónde queremos estar como individuos, como familia, como sociedad. Y en función de eso, pensar que yo seguía todo este proceso de Jacques Assange, con toda esta cuestión que ha tenido, estos procesos jurídicos que ha tenido de violación precisamente por el uso de las nuevas tecnologías. Y él mencionaba que nada más una cosa va a ser la que nos va a evitar el caer en la manipulación y en las predicciones de nuestras acciones. Y que es el darnos cuenta y el quehacer y la movilización colectiva. En la manera en que tú puedes organizar a la sociedad y moverla y agitarla y dirigirla hacia algún lado, es la forma como medianamente se podría paliar esto. Y entonces yo creo que en ese sentido es donde deberíamos de trabajar como sociedad,
organizar la sociedad civil y poder establecer estos canales de comunicación como el personaje Liberté, que Li de apellido es de Liberté, que bueno, déjenme nomás hacerle una acotación, es una mujer joven, atractiva, feminista, y con todo el impulso de la juventud del mundo, pero que es acosada por su jefe que trabaja en la Agencia del Buen Comportamiento. La Agencia del Buen Comportamiento es aquella agencia que captura, almacena, procesa y analiza todos los datos que vienen por parte de la sociedad, que amablemente cada uno de nosotros les brindamos, gratuitamente además, y que ellos simplemente la capturan, la almacenan, la procesan, la analizan y nos la devuelven con paquetes de manipulación. Y entonces, a partir, derivado de la impunidad que recibe de este acoso sexual que tiene por parte de su jefe, entonces ella decide organizar a un sector de la sociedad para impugnar esto que se mencionaba de un dispositivo móvil subcutáneo, que además de recibir y transmitir llamadas, que además de transmitir mensajes de las redes sociales y de internet, pues percibe tu presión arterial, percibe tu frecuencia cardíaca, percibe tus variaciones hormonales, percibe tus variaciones emocionales, de cualquier estímulo externo y además de cualquier mensaje en redes sociales y telefónicamente que se tenga. Y entonces, obviamente, y todos esos datos se van a la nube y se hace todo otra vez el ciclo. Entonces, imagínate cómo estaríamos nosotros determinados si dentro de nuestro propio cuerpo le estamos mandando toda la información a esa nube y a esos controladores desde arriba, en donde nos están diciendo, y con una mirada capitalista, para consumir más, para tratar de ver cómo te vas qué información necesitas tú recibir, con qué gente te tienes que relacionar y por quién tienes que votar, evidentemente. Entonces se desarrolla ahí un proceso que ya la democracia liberal pues se viene un poco abajo, porque ya no es a través de razonamientos profundo, sino que ya es un proceso bioquímico, los resultados electorales. Entonces ahí, imagínate tú. Oye, una pregunta, Enrique, tú que estás tan versado y viajas tanto. Hace poco leí, no recuerdo, que estaba en las vacaciones por ahí, si fue en el ABC o en la Nueva España, una pequeña nota, los mismos que han creado todo esto y que lo siguen potencializando, que acabamos de mencionar y que más o menos saben quiénes son, se está creando ya una contracorriente en Estados Unidos, sobre todo algo de una pequeña nota. No me acuerdo si mencionaban los nombres del mismo, el de Microsoft, ¿cómo se llama? Bill Gates, y personas relacionadas, de que hay un par de escuelas en Estados Unidos donde están metiendo a los jóvenes a estudiar sin teléfonos, sin tablets, sin nada, como íbamos nosotros a la escuela. Grandes personajes de grandes empresas ahora ya se dieron cuenta que, curiosamente, los hijos de todos esos no traen esto, se lo prohíben, es lo que dicen. Y hay por ahí ya un par de escuelas y una corriente que viene, no sé si por ahí de estudio, es rápida la nota, no me acuerdo, ahí en un café, y están ya creando la nueva educación, como era la vieja educación, o como a lo mejor era como la que nos gustaba. No libros, no tablets, no teléfonos, no internet en la escuela, estudio, lectura, relaciones perdidas interpersonales. Es triste que están en la escuela con el teléfono. El otro día tengo un pleito yo aquí, porque la escuela dice que no lleven teléfono los niños a la escuela, y de repente un maestro le pide a las niñas que lleven teléfono, que porque lo van a usar en la clase. Entonces le hablé al director, le dije, a ver, o ustedes dicen que como directores, si fue el de una plática con el de la policía cibernética y bla bla bla, y llega un maestro y dice que hay que llevar el teléfono, y entonces las niñas que no tienen teléfono, que son 2 contra 18, entre ellas mi hija, ¿no? Oye, es que tengo que llevar un teléfono a fuerzas, porque si no, no puedo entrar a esta clase, ¿no? Entonces ahora ya estos mismos creadores de todo ese mundo ya están creando su otro nuevo mundo, para que estos nuevos vayan a ser los que vayan a crear
el quinto mundo. Y ya lo están creando. No sé si han leído algo, si ya está pasando, pero por ahí. Les agradezco a todos y felicidades de nuevo, Fernando Enrique, un placer. El ABC que mencionas es la agencia, ¿no? La agencia. O no sé exactamente a cuál porque así son las siglas de la ABC. Pero no creo que haya sido publicado ahí. A ver, yo creo que el modelo educativo está en crisis, claramente está en crisis. Y por supuesto hay honrosas excepciones y la rueda sigue andando. Durante años se han hecho profundas inversiones para digitalizar la educación, ¿no? Desde los años 80 de alguna manera se empezó a hacer un esfuerzo muy grande en países de renta alta para digitalizar la educación. Yo no sé, sinceramente, si la educación que tú mencionas de antes era mejor o no tengo la menor idea. No tengo todavía cómo saberlo. Yo claramente, con los 54 años encima, tengo muy claro que me tocó estudiar, cómo me tocó estudiar y con la máquina de escribir, ¿no? Y pasar de alguna manera a lo digital, ser uno que llegó después, no nací en eso. Sin embargo, creo que no debemos de exagerar en ninguno de los dos lados. Yo creo que hay que entender lo que son herramientas y como herramientas hay que sacarles lo mejor. Por supuesto, ese profesor está en una falta total porque no corresponde. O sea, también como padre te lo diría, o sea, me parece primero está faltando al código de la escuela que seguramente establece que no debe de haber teléfonos, aunque si tú te pones a revisar las mochilas seguro vas a encontrar una cantidad de dispositivos tremendos. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que tu comentario va hacia el modelo educativo. Y el modelo educativo no tengo claridad hacia dónde va. Creo que nadie sabe hacia dónde va. Creo que si por un lado los grandes desarrolladores de tecnología son los primeros que ya no la están usando, y eso es muy claro, por algo será, y hay que tomar nota de ello, pero todos los que estamos aquí, si hacemos en este momento una encuesta, cuestionamos de alguna manera o podemos ser críticos de lo que significa el acceso a determinada tecnología, que además la tecnología a la que nosotros accedemos es la tecnología más básica, pero nosotros estamos dotando información a la tecnología más desarrollada. Entonces esa es parte de ese capitalismo digital al que se refería Fernando. O sea, estamos un teléfono realmente básico o diversas herramientas que utilizamos todos los días, ¿sí? Estamos alimentando esa nube, estamos trabajando, pero no hay una plena conciencia como sociedad, por supuesto, porque todavía no sabemos, todavía no se ha tocado fondo desde mi punto de vista. Y no sé si se vaya a tocar un fondo. Realmente no podría yo hacer ningún comentario en ese sentido. Lo que sí creo que debemos de trabajar es alrededor de un modelo educativo que no se pierda, por supuesto, claro que bienvenida a la tecnología, el desarrollo, la innovación y el desarrollo tecnológico, por eso la humanidad es lo que es, que ha llegado y ha sido acompañado siempre al ser humano. Pero creo que lo que no debemos dejar de lado son las humanidades. Y trato de encerrar en humanidades todo el pensamiento crítico, todo lo que es el sentimiento y la razón, ¿no? Yo creo que eso procurar el equilibrio y qué bueno que lo estamos diciendo en una librería, ¿no? Así es. Gracias. Ya, nomás hacer una acotación a lo que mencionas, Enrique, es en el sentido de que efectivamente en candidez yo mencionaba la posibilidad de utilizar la tecnología para tener este memory chip. Y teniendo un memory chip que pudiera almacenar toda la información, de insertarse en el lado del oreja, una especie de Wikipedia, ¿no? Entonces se puede conectar a la nube y se pudiera tener un acceso a total. Eso podrían decir ustedes, bueno, es distópico, pero hay protocolos ya de investigación donde se está planteando en serio utilizar este memory chip y visualizando cuál sería el impacto en el sistema y en el modelo educativo. Imagínense ustedes que se pudiera ingresar este memory chip, entonces ya el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de este chip que pudiera estar determinado para la actividad productiva a la que tú te fueras a dedicar, porque
te van a programar desde antes, desde que nazcas, a qué te vas a dedicar y qué parte del engranaje laboral en la sociedad va a ser por parte tuya. ¿Hasta dónde tendría sentido ya un sistema educativo tal y como lo conocemos? Si actualmente hay los MOOCs, ¿no? Los famosos MOOCs, los cursos que se están desarrollando ya en cualquier universidad del mundo, puedes tener acceso directo a cursos sobre física cuántica, cursos sobre desde contabilidad hasta medicina, hasta todo, prácticamente todo. Entonces vemos que el único monopolio que se está quedando en los sistemas educativos pues es el de la certificación y de la titulación. Entonces, fuera de eso, el acceso a los datos, al acceso a la información, ya se puede hacer de una manera independiente, ya se puede hacer de una manera directa, ¿no? Directamente con las mismas universidades y las instituciones de educación superior. Y entonces eso planteará un nuevo cambio. Pero ya nomás para finalizar, hemos hablado mucho de las nuevas tecnologías. Y yo quiero señalar que esta es una distopía, como ya lo hemos mencionado, pero que a diferencia de las distopías del siglo XX, en donde se dirigen al apocalipsis, a la destrucción, al pesimismo, esta es una serie de distopías que se dirigen a ver el hecho automático que estamos viviendo, las multidistopías que yo mencionaba, las amenazas simultáneas que estamos viviendo, ¿no? Como ya las señalé, pero redirigirlas y verlas con un sentido catártico, liberador. Es decir, el gran objetivo de esta novela y de las otras es tratar de fortalecer el humanismo en la era digital. Y si pudiéramos fortalecer el humanismo, lo que acabas de mencionar, en la era digital, yo creo que tendríamos una puerta ahí de medio de salida, un resquicio por donde hablar. Miren, yo creo que la tecnología puede abarcar mucho. Ahorita se está hablando de que la inteligencia artificial va a ser independiente de la inteligencia humana, y hay gente en la Singularity University en Berkeley y en Stanford hablando de eso, pero yo creo que lo que nos ha logrado todavía la nueva tecnología y la inteligencia artificial es entender el alma y la conciencia humana. Y en el momento en que nosotros le dediquemos más tiempo para dirigir nuestro conocimiento a entender el alma, a entender la conciencia humana, yo creo que fortaleceremos estas vías de conexión entre los seres humanos, y yo creo que ahí es un resquicio en donde podemos nosotros alejar un poco, ¿no?, la tecnología, la inteligencia artificial del control absoluto de nuestra humanidad. En el momento en que fortalezcamos y le demos una nueva ubicación al humanismo en la era digital, yo creo que ahí es donde se justificaría esto. Por eso yo creo que esta literatura distópica es una literatura que sana, porque es una especie de liberarnos, de sentirnos menos acongojados. Es lo que yo planteo y lo que yo esperaría en los lectores que me hicieran el favor de leer esa novela, es de esta conversación, porque yo creo que la lectura es un acto generoso y afectuoso de conversación entre el autor y el lector, en donde se puedan sentirnos relajados, comunicados, ¿no?, interconectados, pero desde lo profundo, desde lo esencial, para poder nosotros pues establecer esta posibilidad que ya también lo hemos hablado, de conversar y de imaginarnos un futuro mejor, un futuro más relajado. Gracias, Fernando. Agradezco a todos su presencia aquí, y bueno, pues aquí hay libros por si quieren ustedes llevárselo, con todo gusto yo se los puedo dedicar. Mientras tanto, aquí nuestro maestro Nico nos va a acompañar. Arránquese, maestro, ¿no? Yo quería decir una cosita muy cortita, que la verdad que ha sido una sorpresa estar hoy aquí. Voy a aprovechar el micrófono. El arte creo que es uno de los trabajos en esto que tú decías, que creo que nunca va a pasar de moda. La literatura, la música, la pintura, creo que es algo que siempre se va adaptando.
y es lo bonito. Y lo otro bonito es que generalmente los músicos nos vendemos, ¿no? Por las redes sociales, por Instagram, y hacemos algún video y tal. Y lo bonito que hoy esté aquí, porque aquí el señor Fernando me iba a cantarlo en la calle. Así que quería agradecerle mucho por haberme invitado a compartir con vosotros. Así es. Y voy a empezar con una canción bonita mientras charlan con él así muy bajita, que habla también de este final que has dado, ¿no? De que más allá de estar tan influenciados por la tecnología, de estar influenciados por este consumo, ¿no? Que nos van captando de nuestros gustos, cómo poder salvar la fe, ¿no? Decía el Señor por aquí, pues también volviendo al corazón, ¿no? Y cuando uno vuelve al corazón, vuelve a esa sensibilidad con uno mismo, con el ser humano, pues ahí uno se da cuenta de muchas cosas, como de cuidar el planeta, cuidarse uno mismo y tener hábitos más sanos. Así que muchas gracias. Adelante. Hasta luego. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el mío. Yo vengo a ofrecer mi corazón, y no será tan fácil y hacer que pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma y una cuchillada de amor. Una de los hombres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas del mismo lazo y miré tranquilo